¿Cómo están, estimada y estimado? Hoy les hablaré de las cavidades ventriculares. En primer lugar, les tengo que comentar que el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, está protegida por un sistema conformado por las meninges y el sistema ventricular, en el cual va a discurrir y circula el líquido cefalorraquídeo, tal forma que este sistema nervioso central es protegido, ¿no es cierto?, de traumatismo, amortigua conmociones dentro de la masa encefálica. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, les menciono aquí, estamos viendo parte del sistema nervioso central que está conformada por los hemisferios cerebrales, el tronco encéfalo, ¿cierto? Mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, y en la parte posterior del tronco encéfalo por el cerebelo. A continuación del bulbo raquídeo está la médula espinal. De tal forma que estamos viendo la conformación de este sistema nervioso que está protegido por dentro y por fuera por líquido cefalorraquídeo que circula en un espacio llamado espacio subaracnoideo que comentaremos en la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? En primer lugar, hay que hablar que hay una estructura que son las meninges que están recubriendo la masa encefálica, están recubriendo el encéfalo a nivel proximal en la bóveda craneana y en la columna vertebral. Está conformado por tres capas: la dura madre, la aracnoide, que es la capa media, y la pía madre, que es la capa interna. En primer lugar, les menciono que estamos viendo acá, sacó parte de la calota, sacó parte, ¿no es cierto?, de la estructura ósea que protege la masa encefálica, en este caso por el lado izquierdo, y estamos viendo una membrana, ¿no es cierto?, que se ve blanquecina, que es la dura madre. Por fuera de ella estamos viendo unos vasos que son los vasos meningios medios, que van a nutrir esta estructura, que son las meninges, por la parte externa, y van a irrigar también parte de los huesos de la bóveda craneana. ¿Ok? Vemos además que se trasluce una estructura, ¿no es cierto?, que corresponde al seno sagital, y un sistema venoso, ¿no es cierto?, donde está recolectando toda la sangre desoxigenada que se produce a nivel del encéfalo. Resecando, levantando la dura madre, encontramos, ¿no es cierto?, un espacio que es el espacio subaracnoideo, en el cual se ven nuevamente las venas que están drenando en este seno sagital, que va a ser importante, que se va a relacionar justamente en forma importante en el metabolismo y circulación del líquido cefalorraquídeo. Una membrana interna que va a recubrir la masa encefálica. Entonces, tenemos, por una parte, que estamos viendo la calota, el hueso, ¿no es cierto?, el cuero cabelludo, una fase, ¿no es cierto?, de aponeurosis bicraniana que está cubriendo la calota, el hueso del hueso cráneo, y luego tenemos la dura madre, ¿ya?, en relación íntima con los huesos del cráneo, en el cual estamos viendo este vaso venoso que es el seno sagital, ¿no es cierto? Aquí en esta parte estamos en el punto medio sagital, en el cual se dirige, ¿no es cierto?, y va a tabicar va a formar un tabique entre los dos hemisferios cerebrales. ¿Ok? Luego tenemos una capa media, que es la aracnoide, que está unida, ¿no es cierto?, por la parte interna de la dura madre, y una capa interna, que es la pía madre, que va revistiendo en forma muy íntima, hasta el color verde acá, la masa encefálica, en el cual deja un espacio, ¿no es cierto?, entre la aracnoide y la pía madre, que es el espacio subaracnoideo. En este espacio va a discurrir el líquido cefalorraquídeo, que va a amortiguar, ¿no es cierto?, como dijimos hace un rato, los golpes, las conmociones que sufre esta masa encefálica contenida en estas cavidades. Entonces, la meninge formada por la dura madre, capa más externa, la aracnoide, que es la capa media, la pía madre, que es la capa interna, a lo cual a la dura madre se les denomina paquimeninge, a la aracnoide y pía madre se les llama leptomeninge. ¿Ok? Vamos a ver que
en estas estructuras, ¿no es cierto?, que están formando las meninges, van a quedar unos espacios delimitados por ellos. ¿Ok? Como dijimos hace un rato, entre la calota, los huesos que rodean la bóveda craneana y la dura madre, se va a formar el espacio epidural. ¿Ya? Recordemos que en ese espacio iba discurriendo la arteria meningia media a nivel del sistema nervioso central en el neurocráneo. ¿Ok? Entre la dura madre y la aracnoide, otro espacio pequeño es el espacio sutural, entre la aracnoide, que esto nos interesa mucho, y la pía madre, que es la capa interna, que es un espacio más amplio, donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, el espacio suracnoideo. ¿Ok? Y la pía madre está íntimamente adherida al tejido nervioso central. El sistema ventricular está compuesto, aquí lo estamos viendo en forma translúcida, estamos viendo el hemisferio cerebral izquierdo, parte del hemisferio cerebral derecho, ¿ya? Un surco profundo que divide los dos hemisferios, estamos viendo el cerebelo y parte del tronco encéfalo. De tal forma que estamos viendo la proyección translúcida del sistema ventricular que está conformado por dos ventrículos, ventrículo lateral, esa estructura, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá, que tiene tres astas, una asta anterior o frontal, una asta posterior o occipital y una asta inferior o temporal, que va hacia los lóbulos respectivos. ¿Ok? Los dos lados se van a unir a otra estructura que se llama tercer ventrículo, que es esto, ¿no es cierto?, que está entre los dos tálamos, que está en relación con el hipotálamo, epitálamo, por los cuales se van a comunicar a través de un orificio que se llama orificio interventricular de Monro. ¿Ok? Esto a nivel del diencéfalo, como les decía hace un rato. Luego se va a continuar este tercer ventrículo con un conducto muy estrecho, que es el conducto mesencefálico, que está a nivel del mesencéfalo, como dice su nombre, para finalmente llegar a troncoencéfalo, estamos ya en troncoencéfalo, a la parte media de troncoencéfalo y parte más caudal del troncoencéfalo, y formar una estructura romboidal que se llama cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se va a continuar ese caudal con la médula espinal a través del conducto ependimario, que va por dentro, siguiendo toda la arquitectura de la médula espinal. ¿Ok? Y además tiene unos orificios laterales, agujeros de Luschka, y una anterior, ¿no es cierto?, medio, por los cuales va a salir el líquido cefalorraquídeo del interior de estas cavidades hacia el espacio suracnoideo. ¿Ok? Aquí vemos también con detalle, estamos viendo nuevamente los ventrículos laterales con el asta ventrículo lateral, ¿no es cierto?, proyección del asta frontal o anterior, relación al lóbulo frontal. Hacia posterior se va a relacionar con el lóbulo occipital, el asta posterior, ¿no es cierto?, occipital, y hacia lateral y caudal va a seguir al lóbulo temporal, el asta inferior o temporal. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo mejor también, de una vista, esta es una vista en un plano, en un corte sagital, que lo estamos viendo por lateral, lado izquierdo en este caso. Acá estamos viendo por una vista frontal, ¿no es cierto? Aquí vemos las astas anteriores, cómo se proyectan hacia nosotros, siguiendo la arquitectura del cuerpo de los ventrículos laterales. Alcanzamos a ver acá el asta inferior o temporal. ¿Ok? Y como los dos ventrículos laterales van buscando, ¿no es cierto?, una estructura que está en la parte media, que es el tercer ventrículo. Estamos viendo mejor acá. ¿Ok? Y ahí. Y se van a comunicar a través de esos forámenes que son los orificios interventriculares. Como hemos visto hace un rato, el acueducto mesencefálico, ¿no es cierto?, que se va a comunicar con el cuarto ventrículo, y ahí estamos viendo parte de los orificios de salida que tiene el cuarto ventrículo, por donde van a salir el líquido cefalorraquídeo que se produce dentro de las cavidades ventriculares. Y el orificio medio, agujero de Magendie, ¿no es cierto?, también por donde va a salir el líquido cefalorraquídeo. Nuevamente el sistema ventricular, una vista lateral, conformada por el asta anterior, el cuerpo, ¿ok?, el asta posterior y el asta inferior o temporal. ¿Ya? Ventrículo, en este caso derecho, que se ve también acá en esta zona,
el asta frontal, el asta temporal y el asta occipital o posterior. ¿Ok? ¿Y cómo se están comunicando? Esta estructura que está en la parte inferior del hemisferio cerebral, en la parte central, entre los tálamos, entre el diencéfalo, en la ubicación del diencéfalo, que es el tercer ventrículo. ¿Ya? ¿Y cómo se proyecta el tercer ventrículo a través del acueducto mesencefálico o cerebral hacia el cuarto ventrículo? Y aquí vemos muy bien los recesos laterales que finalizan en los orificios, ¿ya?, laterales del cuarto ventrículo y el orificio medial, ¿no es cierto?, del cuarto ventrículo, que es ese. Aquí el conducto central o ependimario que se va a continuar hacia el interior de la médula espinal. Fíjense una vista cefálica que se ve muy bien acá. Los ventrículos laterales, derecho, en este caso, y el izquierdo. Fíjense nuevamente la anatomía del ventrículo lateral, el asta anterior o frontal, ¿no es cierto?, el cuerpo del ventrículo lateral, y tenemos cómo se proyecta hacia el lateral, ¿no es cierto? Esta parte se llama trígono porque se divide en tres partes. La segunda parte es hacia caudal, ¿no es cierto?, hacia el lóbulo temporal, que es el asta inferior, y hacia posterior, el asta occipital, ¿no es cierto?, del ventrículo lateral. En este caso se nos mira el izquierdo 1, el derecho 2, por eso el tercer ventrículo va en la parte más caudal y central en relación al diencéfalo. ¿Ok? Fíjense también del punto esto es anterior, esto es posterior, una vista cefálica, cómo se va proyectando hacia posterior, hacia el tronco encéfalo, el acueducto mesencefálico, ¿se fijan? Y llega hasta el cuarto ventrículo que estamos viendo acá, donde se alcanzan a ver los orificios de salida, los laterales que van a drenar el líquido cefalorraquídeo que se produce al interior de estas cavidades para pasar al espacio subaracnoideo. ¿Okay? Estamos viendo esos recesos, ¿no es cierto?, en relación al orificio de salida del cuarto ventrículo. Aquí estamos viendo la relación con el troncoencéfalo y el diencéfalo. ¿Se fijan? Esto es mesencéfalo, esto es puente y esto es bulbo, de tal forma que se relaciona el acueducto mesencefálico con el mesencéfalo. El cuarto ventrículo por ventral y parte superior se relaciona con el puente y la mitad inferior por ventral se relaciona con el bulbo. Por posterior va a estar, y los lados va a estar recubierto, tapizado este espacio ventricular que conforma el cuarto ventrículo por el cerebelo. Nuevamente el asta anterior, cuerpo, el trígono, el asta inferior o temporal y el asta posterior occipital. En esta diapositiva apreciamos ya un corte transversal a través de los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. ¿Ok? Estamos viendo parte del cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales y estamos viendo unos espacios en su interior, unos espacios que en este caso corresponde a lo que están inmersos dentro del hemisferio derecho e izquierdo, son los ventrículos laterales. Estamos viendo el polo frontal, ¿ok?, el polo occipital y hacia el lóbulo temporal, ¿no es cierto? Se resecó un poquito más para hacer el recorrido hacia caudal del asta inferior, ¿ok? Hay una estructura acá que estamos viendo de color azul que corresponden a los plexos coroideos, ¿ya?, que es en esta estructura que se va a producir el líquido cefalorraquídeo, de tal forma que se forma en esta ubicación y van drenando hacia su salida, buscando la salida a través del cuarto ventrículo por sus tres orificios. De tal forma que tienen que hacer un recorrido que tiene que pasar por el tercer ventrículo, acueducto cerebral, hasta llegar al cuarto ventrículo para que pueda ser drenado ese líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Nuevamente estamos viendo lo mismo, cómo este sistema ventricular, ¿no es cierto?, debe drenar a través del cuarto ventrículo por los agujeros laterales y medial, de Luz-Gauss-Magendie, como le llaman también, hacia el espacio subaracnoideo y circular por este espacio subaracnoideo de tal forma que va protegiendo por fuera el sistema nervioso central, tanto a
el encéfalo como la médula. Y finalmente, a través de una estructura que se llama granulación aracnoidea, que son estas que están acá en el espacio aracnoideo, se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo pasando al sistema venoso. ¿Okay? Por tanto, vemos la relación íntima, como están produciéndose el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Por lo tanto, en estos ventrículos se va a producir en la mayor cantidad del líquido cefalorraquídeo. Va a salir este líquido cefalorraquídeo a través de los agujeros laterales y mediales a este nivel hacia el espacio aracnoideo. ¿Ok? Y en este espacio aracnoideo va a circular en forma tridimensional, ¿no es cierto?, rodeando la médula, rodeando el troncoencéfalo, rodeando la masa encefálica. Ya a nivel, ¿no es cierto?, de la parte superior en relación al seno sagital, se producen estas granulaciones, estas expansiones hacia el interior de los senos venosos, donde se va a producir su reabsorción. ¿Ok? Nuevamente lo mismo para mostrar las granulaciones aracnoideas donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Además mostrar unos espacios aracnoideos que se llaman cisternas, que son acumulaciones de gran cantidad de líquido cefalorraquídeo entre las estructuras del sistema nervioso. El líquido cefalorraquídeo tiene características fisicoquímicas, ¿no es cierto?, especiales, de un color claro, incoloro, está compuesto por glucosa, más o menos 2/3 de la glicemia, por proteína, ¿no es cierto?, y una serie de electrolitos. Algunos linfocitos hasta 5 células por ml, en un volumen que se produce entre 80 y 150 ml. ¿De acuerdo? Y este líquido debe circular a través de estas cavidades que vimos hace un rato, una vez que se producen los plexos coroideos de los ventrículos laterales derecho e izquierdo, de los plexos coroideos del tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Debe circular y pasar al tercer ventrículo a través del agujero de Monro o interventricular. Del tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico, llamado también acueducto de Silvio. Y finalmente, a nivel del cuarto ventrículo, va a salir este líquido cefalorraquídeo al espacio aracnoideo para circular, protegiendo, ¿no es cierto?, la masa encefálica a nivel del sistema nervioso central, por cefálico, y la médula a nivel más caudal. ¿Ok? A través de los agujeros de Luska o lateral o de Magendie y medio, que son esos espacios. ¿Ok? Entonces se va a producir estas cavidades ventriculares, derecha e izquierda, ¿cierto?, de los ventrículos laterales, y va a pasar a través del agujero de Monro al tercer ventrículo, y de aquí discurre por el acueducto mesencefálico, pasando al cuarto ventrículo y saliendo por los agujeros laterales y medial del cuarto ventrículo. ¿Ok? Finalmente les menciono que este sistema ventricular del encéfalo se relaciona con componentes específicos del sistema nervioso central. Los ventrículos laterales están relacionados con la corteza y con el telencéfalo basal. ¿Ok? En cambio, el tercer ventrículo se relaciona con el diencéfalo, los tálamos y el hipotálamo. El acueducto cerebral se va a relacionar con el techo, ¿no es cierto?, y tegmentos del mesencéfalo. Estamos a nivel de mesencéfalo, troncoencéfalo, ya la parte superior de este troncoencéfalo. Y el cuarto ventrículo se va a relacionar por ventral, por la segunda segmento del tronco encefálico, que es la protuberancia o puente, y por la parte más caudal con el bulbo raquídeo. En cambio, por la región posterior, sellando el cuarto ventrículo, va a estar esta estructura que se llama cerebelo. En cambio, ya a nivel de médula, va a estar la continuación, ¿no es cierto?, del cuarto ventrículo, el conducto ependimario. ¿Ok?